Ejército de Amor y los pastores Eduardo y Blanca Urrea presentan una enseñanza más, la cual puede transformar su vida a través del efecto de la palabra de Dios. Cuando un corazón está abierto para recibir la instrucción y la disciplina que transforma vidas por el poder de Dios. Quiero dar la bienvenida a aquellos que se conectan por las redes sociales, que ya sé que lo estén viendo por Facebook o por repetición en YouTube. Te voy a invitar a que abras tu corazón y que seas sensible a lo que Dios quiere tratar con nosotros este día. Pero antes de empezar, te voy a invitar a que hagas la confesión conmigo. Repite después de mí: Dios habita en mí, con todos sus recursos, con todo su poder y toda su autoridad. Cuando decido una cosa específica, conforme a su voluntad lo digo. No dudo en mi corazón, creyendo que es hecho. Lo que he dicho ya está hecho. Aleluya. Los pastores no están, por si no se habían dado cuenta. Sin importar que no estén, que es un regocijo que estén cuando están. Pero a pesar de que, aunque no estén, venimos a adorar al Señor. Venimos a alabar a Dios. Y el acto de honrar y glorificar al Señor no depende de quién esté o quién no esté. Amén. Así que beneficioso tú y yo que podemos alabar a Dios. Beneficiados somos nosotros que podemos glorificar a Dios. Porque si de otra manera fuese, estuviésemos perdiendo el tiempo. Si Dios no escuchase la alabanza de nuestro corazón, si Dios no escuchase las ofrendas que traemos como alabanzas, en vano lo hacemos. Esto no es un ejercicio. El congregarnos no es una rutina. Bueno, no debe ser una rutina. Cuando las cosas se convierten en rutinas o rutinarias, pierden el efecto, pierden el enfoque y se convierte en algo que no tiene un valor o no surge un efecto en nosotros. Y a la verdad, dice la palabra que Dios nos va perfeccionando, o la palabra de Dios se perfecciona en nosotros. Quiere decir que con el ejercicio nos vamos haciendo más hábiles. Y el ejercicio lo demostramos no solamente en nuestras casas, también lo demostramos al venir aquí, porque el venir a la iglesia es parte de la disciplina de un cristiano. Dí conmigo: es parte de mi disciplina. ¿Sí? Hay recompensa cuando nos congregamos. Y no te estoy diciendo, porque vienes todo el tiempo, porque te congregas. Ahora, no sé qué tanto estás tú receptible a ese beneficio, pero hay beneficio. Sí, esta tarde vas a escuchar palabras y vas a escuchar una enseñanza que quizás sea muy elocuente o no sea tan elocuente, no sé cómo vaya a salir, no, pero vas a escuchar palabras que vienen de la boca del Señor, vienen del corazón de Dios para tu vida. Y las vas a escuchar y las vamos a escuchar no porque decidimos venir a congregarnos. Las vamos a escuchar porque Dios nos ama y para escucharlas hay que congregarnos. ¿Sí entiendes? ¿Sí me explico? Entonces, si estás aquí, te voy a pedir un favor. No te enfoques en los que no están. Es más, no te enfoques ni en el que está. Enfócate porque tú estás. Y es tu beneficio y mío. Amén. El día de hoy es el Día Internacional del Padre. Qué padre, ¿no? Es el Día del Padre. Lo celebramos, por lo menos en Estados Unidos es el tercer domingo del mes de junio. En México creo que es el 28 de junio.
¿Ayer qué fue? A ver, ¿quién me corrige? Ayer se celebró, junio 16. No obstante, se honra a Dios. Digo, se honra al Padre, pero hoy venimos a honrar a Dios. Amén. Que es nuestro Padre. Si hay un Padre digno de ser honrado sobre todos, ese es Dios. Porque, mira, Dios es Dios. Él es el creador, el autor de la existencia, el autor de lo que tú estás viviendo, lo que tú y yo llamamos o conocemos vida. Y no me refiero a tus experiencias y a tus circunstancias, me refiero a que estás vivo hoy. Y esto fue autoría de Dios para nosotros. Él no necesita hijos. ¿Estás entendiendo? Dios es un Dios omnipresente, es poderoso, es omnisciente, es omnipotente. No necesita de la creación. Dios no necesita la creación. Nosotros necesitamos de Dios. La creación necesita de Dios. Amén. No, es importante que pongamos la carreta atrás del burro. Por muchos años, por nuestro comportamiento, no tanto por lo que hablamos, porque sabemos todos hablar como cristianos. Todos sabemos el vocablo del cristianismo, cómo habla el cristiano. Y usa mucho el aleluya y el amén. Ese es el vocablo del cristiano. Y en nuestro vocablo sabemos hablar, pero en nuestro comportamiento lo tenemos volteado. Hemos puesto siempre a la carreta delante del burro. Y hay que ponerla en su lugar. No es Dios quien necesita de nosotros, somos nosotros quien necesitamos de Dios. No es Dios quien necesitaba salvarnos, éramos nosotros, necesitábamos salvación. Nosotros nos debemos a Dios, no Dios a nosotros. Amén. Y actuamos muchas veces, nuestro comportamiento indica, por nuestra forma como nos conducimos, indica que Dios le va bien cuando me congrego. A Dios se bendice cuando yo traigo mis diezmos y mis ofrendas. A Dios se beneficia cuando yo canto. Dios se beneficia cuando yo oro. Ese es muchas veces y es un error, es nuestra actitud. Y realmente es al revés. Yo necesito estar. Yo necesito de Dios constantemente. Yo necesito alabar a Dios. Yo necesito traer mis diezmos y mis ofrendas. Yo necesito congregarme. Nunca te olvides de estas palabras. Nunca te olvides que tú eres quien en todo momento necesita de Dios. Que Dios nos dio esta palabra. Dios nos dio esta revelación para nuestro beneficio, más que el beneficio de Él. Porque Dios, créeme, no necesita de nosotros. Por muchos años, a través del Antiguo Testamento, vemos a un Dios, a Jehová, el cual se presentaba ante el pueblo de Israel como un Dios poderoso, recto y justo. Esa es la naturaleza que vemos descrita de Dios en el Antiguo Testamento, en las escrituras del Antiguo Testamento. Un Dios poderoso, pero un Dios justo y un Dios recto. Y el Antiguo Testamento, si estudiamos el Antiguo Testamento, vemos o nos enseña 7 maneras o 7 títulos que Dios o Jehová, en los cuales Jehová se presentaba ante el pueblo. Sí, Dios en el Antiguo Testamento había, después de la caída del hombre, que creó esa separación entre el Dios y el hombre. Vemos que al darse la ley, vemos a Dios tratando de rectificar el comportamiento del hombre. El Antiguo Testamento trata más con el comportamiento que con el espíritu del hombre. ¿Sí? El Antiguo Testamento trata de corregir el comportamiento del hombre. Por dentro pueden estar perdidos, pero tu comportamiento es lo que cuenta. ¿Sí?
Quizás no echabas mentiras en el Antiguo Testamento porque decía no mentirás, pero dentro de ti no estaba la naturaleza de mentira. Estoy hablando en el Antiguo Testamento. Quizás no matabas porque decía en la Escritura no mataréis, pero tenías una naturaleza de asesino. ¿Sí? Y puedes decir, para mí nunca me hubiera ocurrido asesinar a nadie. No, pero tu naturaleza era de asesino. Quizás dijera, yo soy una persona que nunca eché mentiras, sí, pero tu naturaleza era de mentiroso, de engañador. Tu esencia estaba contaminada por el pecado. Y eso trajo una separación entre Dios y el hombre. Y por esa naturaleza pecaminosa, el hombre en el Antiguo Testamento, vemos la escritura de un ángulo, Dios, el hombre, pero muy separados. Amén. Y la escritura nos enseña 7 maneras en las que Dios intenta, o en las que Dios se acercaba, o lo que significaba Dios, Jehová, hacia el hombre, o por lo menos el pueblo de Israel, que era el pueblo escogido de Dios. Y conocemos estos nombres, Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Jehová proveerá, Jehová el proveedor, Jehová el que provee. ¿Quién se sabe otro? O si no te lo sabes, apúntalos. Porque vinimos a aprender. ¿Quién vino a aprender? Amén. Entonces, si viniste a aprender, saca tu lápiz, saca tu pluma, una pieza de papel y apréndete estos nombres. Amén. Primero, Jehová Jireh. Dios proveerá. Jehová proveerá. Jehová el proveedor. Donde habría necesidad, Dios se encargaba de esa necesidad. Dios proveía la necesidad. Amén. Otro nombre, Jehová Rafa. Jehová Rafa. No Rafael. Jehová de los ejércitos. Bueno, es Jehová tu sanador. Jehová Rafa. Jehová tu sanador. Jehová Rafa. Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. O Jehová es mi bandera. El que va delante de mí, el que me defiende. Quien yo represento. Jehová Nisi. Jehová Shalom. Jehová es paz. Jehová mi paz. Jehová Raja. Jehová es mi pastor. Jehová es mi camino. O el que me conduce por su camino. Jehová es mi pastor. Estos eran los nombres por el cual el pueblo de Israel conocían a Dios, honraban a Dios por estos nombres. ¿Quién era Dios para ellos? Jehová era su doctor, Jehová era mi sanador, Jehová Jireh, Jehová Rafa es Jehová mi sanador, Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte, Jehová Shalom es mi paz, y Jehová Raja, Jehová es el camino, Jehová es mi pastor. Y por causa de esta separación entre Dios y el hombre por el pecado, vemos en el Antiguo Testamento estas descripciones de un Dios impersonal. Porque aunque dice ahí Jehová proveerá o Jehová tu sanador, se refería a un Dios padre de la nación de Israel, un patriarca, un padre, una figura de padre inalcanzable. Padre de todos. ¿Sí? No era un Dios personal, era un Dios impersonal. Nadie podía acercarse a la presencia de Dios. Nadie tenía acceso al lugar santísimo. Ni aún el sumo sacerdote, a salvo fuese de acuerdo a las tradiciones de las festividades en el tiempo de la expiación o las celebraciones de expiación.
cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio. Y para eso, y sabemos, porque el pastor nos lo ha enseñado o lo ha usado de ejemplo, para eso sabemos que el sumo sacerdote tenía que entrar amarrado de las piernas, con una piola amarrada al pie y una cascabel o una campana, para asegurarse que si caía muerto, pues poder sacarlo. Porque no era un lugar para que habitase el hombre muerto, el hombre de naturaleza pecaminosa. Un Dios impersonal. Un Dios que era el estandarte, pero de su pueblo. Un Dios que era la paz, pero la paz de su pueblo. Un Dios que era el pastor, pero el pastor de su pueblo. No el pastor personal. No el doctor personal. Era un Dios que estaba en el cielo sentado en su trono y la humanidad en la tierra. Y una gran separación entre ambos. Acompáñame a Isaías capítulo 55. Hoy quiero que aprendas que Dios es tu Padre. ¿Estás ahí? Isaías capítulo 55. Y quiero que me acompañes a leer el versículo 8. Mira lo que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. ¿Quién dijo? ¿Puedes ver? Luego dice 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero hay algo, mi hermano. Yo por muchos años, por muchas ocasiones que escuché a pastores y ministros enseñar en esa porción de la palabra, siempre se ha usado para hacer hincapié de la separación que existe entre Dios y el hombre, que Dios es un Dios allá en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra, que hay un mar de separación y que no podemos en cierta manera tener ese acceso personal ante el Todopoderoso, ante el Dios Santo, que somos imperfectos, que no podemos llegar a la santidad tan fácilmente, por lo tanto no podemos presentarnos delante de Dios. Ese es el enfoque que siempre se le ha dado a esta porción de la palabra. Aquí te quiero presentar otro ángulo, y creo que este es más acertado. Dada la obra de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, torna un ángulo diferente, un contexto diferente a esto. Y desafortunadamente creo que es un ángulo un poco menos común que el que usualmente se toma cuando se lee esta porción. Porque vemos al hombre proyectando su condición como un ser separado de Dios, de la divinidad de Dios, a causa del pecado. Y vemos que Dios, en este pasaje, vemos a Dios hablando o haciendo una declaración de que nuestra condición inferior, o que esa separación que existía no era lo que Él pensaba para nosotros, o no son los pensamientos que Él tenía para nosotros. ¿Sí? Eso es lo que está declarando Isaías 55. Por muchos años se ha tomado ese versículo para hacer hincapié en la separación, en la condición que el hombre tiene de separación ante Dios. Pero realmente
por la obra redentora del Señor Jesucristo, es realmente Dios diciendo, no piensas como yo pienso, tu condición no era lo que yo pensaba hacia ti. La separación de muerte no es el pensamiento que yo tengo hacia ti. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Los pensamientos de la humanidad es, yo estoy separado de Dios, yo soy un hombre pecador, tengo una naturaleza pecaminosa, por eso estoy separado de Dios. Y Dios dice, esos pensamientos no son mis pensamientos. Esos caminos no son mis caminos. Dios declarándonos que de parte de Él, eso no es lo que Él piensa. ¿Estás oyendo? Para eso, bríncate hacia atrás un poquito ahí en el 55. Lee conmigo el versículo 6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. 7. Deje el impío su camino. Di conmigo, deje. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Sí? Aquí tenemos que entender algo muy importante. Porque, ¿cuántos conocen el perdón? ¿Cuántos han perdonado? ¿Qué es perdonar? Es, en cierta manera, olvidar y dar por saldada la ofensa. No importa que te hayan pedido o no disculpas, o te hayan pedido o no perdón. Tú olvidas y das por saldada esa ofensa. Es como perdonamos. Dios, ese no es el perdón de Dios. Dios no perdona como nosotros perdonamos. Dios no solamente olvida y no recuerda la transgresión, sino que también restaura. Por eso cuando dice Dios te perdona, no digas, bueno, ya se olvidó de mi transgresión. No, no solamente no se olvidó, no recuerda y restaura. ¿Sí? Qué grande es Dios. Di conmigo, tengo un Dios poderoso y me ama. Dice, el cual será amplio en perdonar. Ahora bríncate conmigo al versículo 10. Vamos a brincar el 8 y el 9. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, está el profeta, está Dios hablando a través del profeta, dejando saber algo. Hace poco fui al cine. Desde que ya no es pecado ir al cine, empecé a ir. Aleluya. Fui al cine y fui a ver la película de Avengers, Endgame. Y hubo, en el contexto de la película, es ciencia ficción, es ficción, no crean que es de ver a los superhéroes. No existen los superhéroes. Pero hay un punto en la película cuando el malo le dice al superhéroe, al hombre de hierro, le dice, cuando está a punto de, porque supuestamente cuando hacía esto, realizaba algo poderoso, creo que destruía la tierra o X. En ese caso era el 50% de los habitantes de toda la galaxia, de todo el universo. Antes de hacer así, le dijo él al hombre de hierro, le dijo, yo soy inevitable, le dice. Y no te voy a platicar toda la película porque dura como 6 horas. El por qué él dijo que soy inevitable. Pero él estaba dejándole saber que
en todas las realidades o todas las existencias, el villano siempre iba a tener ese poder o iba a tener esa habilidad de poder destruir la tierra o de destruir el universo. Y se me hizo un dato curioso en ese que es una película de ciencia ficción o de ficción. Pero cuando leo esa parte de la Biblia y en ciertas porciones de la Escritura se me viene esa imagen. O sea, ahora que estaba leyendo se me vino esa imagen. Dios diciéndonos es inevitable. ¿Qué es inevitable? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así como eso es la realidad. Es inevitable que las nubes que vienen con agua no llueva, no suelten el agua. Es inevitable que una vez que el agua cae sobre la tierra, es inevitable que haga la tierra producir. Es inevitable. Esto es una realidad. Dice, así será mi palabra. Su palabra es inevitable. No te puedes esconder de ella. No te puedes apartar de esa verdad. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hay otro contexto y a mí me gusta y creo que se adapta mucho a lo que estoy hablando el día de hoy. Cuando dice, así será mi palabra, en otra versión dice, así es mi mensaje, refiriéndose al Evangelio de Jesucristo o al Evangelio de Cristo. Si estudiamos esa porción, el contexto que está hablando Dios a través del profeta está diciendo, así será mi mensajero. Así será el mensaje del Evangelio. No volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíen. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si estuviste aquí el jueves, ya sabes la respuesta. Saca tus notas, es el quiz, es el examen del jueves. ¿Cuál es la voluntad de Dios con el Evangelio de Jesucristo? Son tres cosas. Y que adoraremos. Redención, justificación, adoración. Es el fundamento. Quiero hacer una aclaración y un hincapié. Cuando un arquitecto diseña un hogar, una casa, hace los dibujos, los planos, los blueprints que le llaman, ¿sí? Hace todo, dibuja todo, y luego da detalles de la construcción. Usualmente están basados en los códigos de construcción dados por la ciudad, ¿sí? Porque viene un inspector y se cerciora que hayan seguido los patrones de construcción para la seguridad de la estructura, vamos a decir, si se quema la casa, para cómo debe de estar bien protegido para que los habitantes no se mueran, ¿no? Sobrevivan. Están basados en eso, pero los blueprints también están hechos para organizar la labor o la obra. Por ejemplo, yo no puedo pedirle a un constructor, a una persona que venga y me ponga el techo si todavía no pongo el fundamento. No le puedo pedir al plomero que me venga y me instale un baño si no está la tubería puesta. Y para que esté la tubería puesta, tiene que ponerse de acuerdo, y lo sé esto porque acabo de pasar por la construcción esa, y voy a seguir hablando de eso porque aprendí muchas cosas en esa experiencia. Pero al principio de la construcción, mi hermano Víctor, que nos iba a poner ya le eché mucha publicidad a mi hermano. Ya le debieron haber hablado por lo menos 3 personas para hacer trabajo. Ahí se reporta. Antes de poner el concreto, porque era un baño, me dice mi hermano Víctor, asegúrese que venga el plomero y le ponga la tubería. Y él fue y hizo las zanjas y luego le hablé al plomero y le digo, oye, plomero,
aquí va a estar el baño, aquí va a estar el lavamanos, aquí va a estar la regadera. Y tomó medidas y luego dijo, ok, tengo que tirar la tubería por aquí, por allá y por acá. Y luego trajo toda la herramienta, todo el equipo, todo el material y hizo el trabajo. Cuando ya estaba puesta la tubería del baño, entonces le hablo a mi hermano Víctor, ya está la tubería. Viene mi hermano Víctor, contratamos el trompo del concreto con todos sus trabajadores y echaron todo el cemento sobre la tubería, asegurando que cuando llegara el momento de instalar todas las cosas, ¿no? La lavamanos, el baño, todo eso, ya estaban los tubos, las líneas del agua y del desagüe listas para ponerse, pero para eso se tuvo que planear en dónde y hacer medidas y el grosor por pulgadas. O sea, ¿te imaginas? Llega el plomero y dice, yo pongo los tubos, y pone los tubos. Viene mi hermano, pone el concreto y resulta que están mal medidos. Ahora hay que quebrar el concreto para reposicionar las tuberías, no puede ser así. Y una vez que ya está puesto el concreto, ya está fijado, ya no puedo llegar yo y decir, ¿sabe qué? Me arrepentí, ya no lo quiero el baño aquí, lo quiero ahora acá de este lado. Ya no se puede. ¿Qué me decía el plomero? ¿Seguro que lo quieres así? Sí. ¿Estás seguro? Sí, hazlo así. Ok. Porque una vez que pusieron el fundamento, el slab o el concreto, ya no había manera de retractarnos. Y si quedó mal el trabajo, se echaba a perder. ¿Sí? Bueno, la aclaración que te quiero hacer, mi hermano, que lo que yo te enseño, lo que yo enseño desde aquí, es sobre el fundamento que se ha puesto en tu vida. La santidad, el honor a Dios, la gracia del Señor, el perdón de Dios, la redención, la justificación y tu adoración. Yo no estoy viniendo a irromper como Cantinflas, ¿no? A irrumpir, lo que ya fue puesto. Es irrompible. Ese fundamento lo estableció nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. Cámelo. Desde que no tengo pelo, le quiero hacer como que tengo. No vayas a decir después, es que mi hermano dijo esto y no va de acuerdo al fundamento. Es que entonces no entendiste lo que estaba explicando, ¿ok? Yo no vengo a romper lo que ya está fundamentado. Pienso que el pastor Eduardo ha hecho una gran y excelente labor en establecer un fundamento sólido de acuerdo al corazón de nuestro Padre Celestial, y no vengo a establecer algo diferente. Vengo a construir sobre ese fundamento. Amén. Entonces, sabemos que la voluntad de Dios o el mensaje de Dios o la palabra de Dios, como lo dice en Isaías, es cumplir con estos tres fundamentos: redimir, justificar y poder alabar, para que nosotros pudiésemos vivir en adoración, Pero te tengo noticias. La voluntad de Dios se cumplió en Jesús. Y como dice en Efesios, dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, Dios es nuestro Padre. Un Dios personal que nos ama. En el Antiguo Testamento aprendimos estos 7 nombres. Era un Dios impersonal, un Dios allá en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Por la labor redentora de nuestro Señor Jesucristo, ahora ese Dios viene a ser nuestro Padre, un Dios personal. Di conmigo, Él es mi Padre. Te repito como empecé al principio. No hagas una costumbre
o como una costumbre el decir estas palabras. No permitas que se conviertan en un cliché en tu vocabulario. Cuando digas Dios es mi Padre, piensa quién es Dios para ti. Él es mi Padre. Él es quien me perdona, Él es el que me restauró. Él es el que me ama. Es un Dios personal, es un Padre personal que quiere lidiar directamente, personalmente con cada uno de nosotros. Amén. El Antiguo Testamento normalmente presenta a Dios como un padre, no como un padre individual, sino como un padre de su pueblo Israel. Los judíos, reconociendo la separación entre un Dios que es santo y el hombre con una naturaleza de pecado, de muerte, nunca se hubieran atrevido a llamar a Dios como Abba. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, los sacerdotes, los líderes espirituales, ni aún el sumo sacerdote se hubiese atrevido a decirle a Jehová, Padre. Porque existía esa separación. Son las bases de la ley. Ese es el fundamento de la ley. Que Dios es un Dios es un Dios poderoso, pero Él está en el cielo y tú eres pecador. Este es el fundamento de la ley. El fundamento del Antiguo Testamento es que Él es nuestro Padre personal. Amén. Abba, que viene del arameico y significa papito, o que también se sobreentiende como amado Padre. Olvídate que eso estuviera en el léxico del Antiguo Testamento. Olvídate que eso fueran palabras que recitase un sacerdote o un profeta. No podía, porque existía esa separación. Aunque a pesar de que el Espíritu de Dios se posaba sobre los reyes y los profetas, no podían, porque no era un Dios personal para ellos. Pero ¿quién nos enseñó que Dios es nuestro Padre? Jesús, Dios mismo. El primer ejemplo de Jesús llamando a Dios Padre, o la palabra griega pater, la vemos en Lucas 2:49. Léelo conmigo. Lucas 2, versículo 49. ¿Estás ahí en Lucas 2? Cronológicamente, Lucas es el primer evangelio escrito después de la muerte de Jesús. Y fue escrito como una reseña, porque Lucas era un doctor, escriba, como una reseña de lo que hizo Jesús en la tierra. Y abarca desde antes de su nacimiento hasta su muerte. Y vemos en el capítulo 2, en el versículo 49, dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre es necesario estar? Jesús diciéndole a José y a María, ¿recuerdas la ocasión que lo llevaron al templo de niño? Y cuando regresaban se perdieron. Bueno, no lo encontraron, no se perdió. No lo encontraban a Jesús, José y María. Y regresaron a buscarlo y dice que lo encontraron en el templo, enseñando en el templo. Y le dicen, oye, nos tenías preocupados, ¿qué te pasa? Échanos una llamada, ¿no? Mándanos un texto. ¿Por qué no nos texteaste? No, te hubieras hecho tag en el templo. Lo encontraron y les dice, ¿qué no saben que en los negocios de mi Padre? Y ese es el primer ejemplo en el Nuevo Testamento de Jesús llamándole a Dios Padre, pero no el Padre impersonal, sino el Padre personal, mi Padre. Amén. En el Evangelio de Juan,
Jesús llama a Dios como su Padre, o se refiere a Dios como su Padre más de 150 veces. Más de 150 veces, 156 para ser exactos. La expresión Abba Pater aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento, todas en una forma de oratoria, en una expresión de oración. Cuando Jesús tenía intimidad con Dios, cuando Él iba a orar, o cuando vemos a Jesús orando a Dios, ahí usa el Padre usando la palabra Abba Padre, Papito, amado Señor, amado Dios, amado Padre, perdón, amado Padre. Jesús hablando con el Padre de una manera muy personal. Imagínate que tu amigo, el vecino, tu amiguito, en tu infancia, el vecino, viene a tu casa y ve a tu padre y le dice, papito, ¿qué trae este? Este es hijo del vecino, ¿no? ¿Qué le está diciendo papito a mi papá? Él es mi papá, él es tu vecino, pero es mi padre. Erraríamos si tratamos de dibujar un comparativo entre Dios y el Padre y cualquier otro ejemplo terrenal. Sí, porque como te decía, Dios, tú perdonas de una manera y no es el mismo que el perdón de Dios. Sí. Porque tú no puedes restaurar a una persona de la manera que Dios restaura. Amén. Tu perdón te trae alivio a ti porque tú perdonaste, pero no vas a restaurar con tu perdón a la otra persona. Cuando Dios te perdona, Dios no solamente te perdona, te restaura. Amén. Entonces, no podemos o no tengo un comparativo terrenal para compararlo con el Padre Celestial. Porque yo no puedo compararme con Dios. Yo soy padre, tengo 2 hijas. Y yo no puedo comparar mi paternidad con la paternidad de Dios. Amén. Pero hay que usar un ejemplo dado por Jesús sobre la naturaleza de nuestro Dios Padre. Acompáñame a Lucas, capítulo 15. Ahí en Lucas capítulo 15, lee conmigo primero el versículo 1 y 2, para darle contexto a esto. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y es muy importante que entiendas esto. Subraya estas 2 palabras y circula la palabra y. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Tenía una buena audiencia, una audiencia muy diversa. Había gente que se consideraba a sí misma recta, justa delante de Dios. No pecaban. Y había gente pecadora. Y los 2 venían a oír a Jesús. 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Se anda quejando. Era una crítica y no tan constructiva. Jesús refirió entonces parábolas a los justos, entre comillas, como a pecadores. Y así demostrando una actitud ejemplar de un padre, la cual iba en contra de las normas de esos tiempos. Lee conmigo en el capítulo 15, versículo 11. Vamos a leer del 11 al 32. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Quiero hacer hincapié a algo.
En ese tiempo, los hombres de ese tiempo sabían lo que implicaban las palabras del hijo hacia el padre. Las palabras del hijo menor hacia el padre. ¿Qué implicaban? Era una gran ofensa hacia un padre, una ofensa tan despreciable como era como decirle, para mí ya estás muerto, dame mi herencia. Que un hijo llegara en ese tiempo, ahora es muy común. Ahora ya hasta dicen, los heredaron en vida. O sea, no se esperaron a que se murieran, dámelo, o se lo dieron. Pero en ese tiempo, decirle tú a tu papá, a tu padre, dame la herencia, dame lo que me corresponde, textualmente era igual que decirle, para mí, tú ya estás muerto. Voy a vivir mi vida, dame mi herencia, dame parte de mi herencia. Esas eran las palabras del hijo. ¿Okay? Quiero impresionar esta severidad en ti. 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, subraya la palabra malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Quiero hacer otro hincapié ahí. Según la tradición judía, el cerdo es un animal impuro. No los puedes ni tocar, mucho menos comértelo. Gracias a Dios no somos judíos porque saben bien ricos. Más con salsa barbecue, ¿no? Está Jesús. No, ¿acaso estoy mintiendo? Están muy ricos los lechoncitos. Estaba dejando saber Jesús la ruina del hijo. No solamente despreció y ofendió a su padre, sino que malgastó los bienes que recibió de su padre y no le importó conservarse puro. Se fue a contaminar. Porque eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace el pecado. Hace que ofendas a Dios, hace que te rebeles contra Dios y no solamente y malgastes tu vida, sino que también te hace impuro. (16) Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Vemos a este joven deseando comer de la porción de los cerdos y ningún cerdo le daba un poquito. O sea, peor o más bajo que un cerdo. Lo más bajo. O sea, quiero que tienes que entender lo que estaba diciendo Jesús a esas personas. Estaba pintando una fotografía extrema, según las tradiciones de los judíos, una condición extrema, un hijo digno de ser despreciado. No porque los azares del destino lo condujeron por un camino indeseable, no, él voluntariamente fue y se metió a lo más bajo. Despreció a su padre y se metió a lo más vil y lo más bajo, lo más despreciable, según los estándares de los judíos en ese tiempo. Sí, porque quizás ahora no sea tan malo ir a comer con los puercos. Es malo. Sí, quizás hoy en día digamos, no, pues que no tiene tanto, sí es malo, pero pues
Pero en ese tiempo era peor, era despreciable. Y volviendo en sí, despertando, dándose cuenta de lo que había pasado, de lo que había hecho, de las decisiones que él había tomado, reconociendo su error, eso es lo que quiere decir. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Empieza a redarguir y viene a arrepentirse. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mira la actitud de este padre. En los tiempos de Jesús existía un castigo. Había un castigo. Se le llamaba Quetzatza a este castigo. El castigo Quetzatza. Para los hijos que malgastaban la herencia de su padre. Era un castigo especialmente para estas personas. Para hijos que malgastaban la herencia, ya sea en vida o en muerte. Pero había un castigo. La comunidad, en esto consistía este castigo, la comunidad se reunía y llenaban una olla de barro con nueces y maíz quemado. ¿Sí? Lo llenaban y quemaban las nueces y quemaban el maíz. Y cuando llegaba la persona, cuando veían a la persona, la rodeaban y quebraban la olla de barro, la quebraban enfrente del muchacho y le decían y declaraban el nombre de la persona ha sido cortada de su pueblo. Y una vez que era cortado de su pueblo, la persona tenía que ir, tenía que salir de ahí. Ya no tenía derecho a regresar al pueblo, a la comunidad, mucho menos a la casa de su padre. Era un castigo comunitario, una forma de decir: te despreciamos. No tienes derecho a estar aquí. Aún así, lo que haya pasado, si malgastaban la herencia, se les castigaba de esa manera. Se les corría de la comunidad. Esa era la tradición en ese tiempo. Los escribas y los fariseos sabían de esas tradiciones, de esas costumbres. Y Jesús les estaba diciendo esta parábola. Lo que procedía después de que el hijo llegaba era este castigo. Pero ¿qué hizo Jesús? Los sorprendió, les dijo, y levantándose vino su padre, dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre, antes de que la comunidad se acercase y lo castigara a su hijo y lo corrieran de la comunidad, el padre fue y lo protegió. Fue y lo abrazó. Quiero que visualices esto. El padre, según la parábola de Jesús, era un hombre de honor. Era un hombre próspero y era un hombre de honor. Las personas de honor en los tiempos de Jesús usaban vestiduras de honor, túnicas de honor, para demostrar o para que la gente pudiera identificarlos, que ese no era cualquier chango que anda por ahí. Esta era una persona de valor. Ajá. Y usaban ropas de honor. Y se conducían honorablemente. Su caminar, sus palabras, su forma de ser eran honorables. ¿Estás oyendo? Ahora imagina a ese hombre honorable, bien vestido, ver a su hijo de lejos y correr. Dice, corrió hacia él. Debió haber levantado sus enaguas, sus vestidos para poder correr. Dejó su honra, dejó su naturaleza y fue a rescatar a su hijo. ¿Puedes visualizar ese amor?
¿sí? Yo no puedo compararlo con un amor de un padre terrenal, porque el amor de un padre terrenal llega hasta donde el padre quiere. El amor del Padre celestial no tiene límites. El amor de Dios no tiene un límite. No importa qué tan grande sea el pecado o la falta que hayas cometido. Porque el amor de Dios no solo te perdona, te restaura. El padre de la parábola de Jesús actuó contrario a lo que se esperaba por las tradiciones. En lugar de esperar en su casa el regreso de su hijo, se mantenía atento a la espera de su regreso. El padre podía haber dicho, pero te vas a arrepentir. Ah, no. Es una alabanza. Déjale, tomo agua porque... Podía estar orgulloso, un hombre orgulloso de honra, sabía que su hijo no estaba preparado para irse de su casa. Por algo lo reconoce como el hijo menor, por eso le decía el hijo menor de la casa, porque era el menos preparado para estar en el mundo, para correr con la herencia. El padre sabía que su hijo la iba a regar y podía estar él sentado en su casa y decir, al cabo que va a regresar y ahí me las voy a cobrar. La venganza es de Dios y es mía. Yo me las voy a cobrar. No. Mira la actitud de este padre. Estaba a la espera, ansioso de ver a su hijo, no para recriminarlo, pero para ir y restaurarlo. Sigue leyendo conmigo el 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Mira lo que es la restauración de Dios. La restauración de Dios no te pone en la posición en la que estabas, te pone en una mejor posición de donde estabas. Te pone en un mejor lugar. Y hay fiesta. Ahora, tengo que hacer la aclaración. No digas, me voy a ir a perder un poquito para el cabo que cuando regrese va a haber pachanga. Aguas. No digas, me voy a tomar unas vacaciones. Al cabo que Dios me ama mucho. Aguas. Tengo que hacer hincapié porque no se trata de eso la enseñanza. La enseñanza es que veas el Padre que tienes, el corazón del Padre que tienes, un Dios y Padre personal que te ama a ti, directamente a ti. Amén. 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano, aunque medio maltratado. 28, entonces se enojó. Quiero hacer hincapié a otro punto aquí.
el hijo mayor. ¿Quién es el hijo mayor? El hijo mayor es aquel honorable, aquel que nunca se hubiera atrevido a decirle a su padre, para mí ya estás muerto. Es aquel que conservaba su posición como hijo, honrando a su padre y haciendo las diligencias que pertinentes a la posición del hijo mayor. Era un hijo que vivía en la casa de su padre. Era un hijo que nunca le faltó al respeto a su padre. Era el maduro de la casa, era el hijo mayor. Por eso le dice ahí el hijo mayor. Pero mira la actitud del hijo mayor. Entonces se enojó. ¿Por qué se enojó? Por la actitud del padre. Y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Uy. Voy a hacer una frase, a ver si se acuerdan. Ay. Salió el padre a rogarle que entrase. Quiero volver a poner una fotografía en tu mente. Este no era cualquier padre. Este era un hombre honorable. Este era un hombre patriarca. Era un patriarca. No era cualquiera. Era un hombre de honor. Ante la actitud de su hijo, aunque haya sido el que más bien se portaba, el hijo honorable, él no se merecía el enojo de su hijo por las acciones que él tomaba. La respuesta correcta, según las tradiciones, era salir y meterle 3 cachetadas. Meterle un estate quieto. Esa era lo que el hijo mayor se merecía por esa respuesta. Por haberse enojado y por haber despreciado la fiesta que había organizado su padre. ¿Qué hace el padre? Sale y le ruega que entre. (29) Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para acosarme con mis amigos. Ni una carnita asada, ni frijolito, nada. Yo soy un buen hijo, te he honrado, jamás te he desobedecido y no me has dado nada. No me has dejado hacer, no me has dado, no me has bendecido. No has hecho por mí esto. Algo pequeño, no te pedía el becerro gordo, aunque sea un cabrito. Es que el cabrito tiene menos carne. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Después de ahí, lo que sigue como respuesta del padre era soltarle otras cachetadas. ¿Me estás oyendo? Y no te lo digo tanto en forma de broma, te lo estoy diciendo, eso era la actitud del patriarca según las tradiciones en ese tiempo, cuando Jesús estaba platicando esta anécdota, esta parábola. Jesús estaba revolucionando la mente de esos escribas y sacerdotes que por milenia tenían la tradición o tenían la costumbre de ver a un padre allá en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Un padre que es vengador, un padre que castiga, un padre impersonal. Y viene Jesús a enseñarles quién es verdaderamente el Padre. Que dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son como tus caminos. Que cumple mi palabra, que se cumple mi palabra y así va a ser inevitablemente. Te voy a restaurar y te voy a
bendecir. Él entonces le dijo, dice el 31, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, en vez de soltarle una de regreso y luego otra y de regreso, en vez de hacer eso le dice, hijo, siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Todo lo mío. ¿Sabes qué quiere decir eso? Mira, no es un comparativo, pero todo lo que yo tengo es de mis hijas, menos lo que está en mi plato de comida. Que se sirva en su plato, no. No, lo que no es chiste. Lo que quiero decir, que hay cosas mías como padre, aún como padre que amo a mis hijas, aún hay cosas mías que son mías. El padre le está diciendo a su hijo, todo lo que es mío es tuyo. Todo lo que yo he conseguido es tuyo. Todo lo que yo me esforcé desde mi niñez y mi juventud para amacizar como dinero, finanzas y bienes, todo eso, todo lo que yo he conseguido es tuyo. Completamente revolucionario a esos tiempos. 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Dí conmigo, necesario. Porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Vemos un contraste en los dos hijos. Vemos a uno perdido totalmente, que cayó a lo más bajo y lo más vil, y cuya recompensa era ni siquiera haber sido recibido en su casa, sino haber sido despreciado por todo el pueblo y haber sido corrido de una forma desagradable. Pero la gracia y el perdón del Padre cambió las circunstancias de él. La gracia y el perdón del Padre implicaba que ese hombre honorable, honrable, saliera de su costumbre por ir y abrazarlo y restaurarlo, ir a acogerlo. Y vemos también a un hijo honorable, un hijo recto, un hijo que honraba y jamás había ofendido a su padre, todo lo contrario de su hermano. Pero esa posición causó que se enojara contra su padre por la actitud de su padre a causa de su hermano. Ambos conmovieron al padre a misericordia. Uno por perdido y el otro a pesar de su rectitud, que merecía corrección del padre severa, que merecía ser puesto en su lugar. El padre le mostró misericordia. Todo lo que es mío es tuyo, todo lo que me pertenece es tuyo. Hazte esta pregunta. ¿Qué tipo de padre tienes? El Padre Celestial no es como tu Padre terrenal. El Padre Celestial es un Padre que demuestra su amor, su misericordia y va más allá por un amor infinito que hay en Él. Este día honramos a los padres y no hay mejor Padre que honrar que nuestro Padre Celestial. Amén. Ponte de pie, vamos a orar.
Estamos convencidos que si usted pone por práctica lo que usted escuchó, su vida será transformada. Dese la oportunidad de que Dios obre en usted. Le esperamos en nuestro próximo video. Para mayor información, visite nuestra página de internet en www.ejercitodeamor.org. Esta fue una producción de la Iglesia Ejército de Amor. Todos los derechos reservados por Ejército de Amor. Army of Love Church.